yo titulo el mensaje de hoy, ¿por qué Dios tarda en responder nuestras oraciones? Y quiero invitarlos a buscar en el libro de Daniel capítulo 10, porque vieron que nos detuvimos ahí, porque ahora vamos a la Biblia y vamos a reflexionar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, quiero comenzar hablándoles de algo sumamente importante. En nuestro diario vivir, nosotros vamos a ser confrontados con dos grandes verdades. Todos vamos a ser confrontados con estas dos grandes verdades. Una de ellas es no conocer a Satanás y sus artimañas. Dije cuántas veces seremos confrontados con dos ¿qué? Con dos puntos, ¿verdad? Uno de ellos entonces es no conocer a Satanás y sus artimañas. Y la segunda es temer y pensar demasiado en Satanás de tal punto de que empezamos a culpar a Satanás de todo y a tenerle miedo. ¿Sería correcto alguno de estos puntos? No. Ninguno de estos dos puntos son los correctos. Yo lo que tengo que entender es cómo opera Satanás para atacar mi vida. Entonces, la clave está en el cómo. ¿Cómo conocer? ¿Cómo ver cómo Satanás me ataca? ¿Por qué quedo detenido en el camino? Para poder entender por qué es que el Señor no responde nuestras oraciones. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo voy a leer Daniel capítulo 10, desde el versículo 8 al 20. Y voy a leer en la traducción lenguaje actual. ¿Sí? Así que empezamos a leer. ¿Están prontos? Porque quiero leer detenidamente y quiero que todos estén prestando atención a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Cuando tuve este sueño, yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas, con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo, Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino a mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Mientras el ángel Gabriel me decía todo esto, yo me quedé callado y solo miraba al suelo. Entonces alguien más, que también parecía un hombre, me tocó los labios. Yo le dije al ángel que estaba conmigo, mi Señor, lo que estoy viviendo me llena de angustia y me deja sin fuerzas. ¿Cómo quiere usted que le hable si casi no puedo respirar? Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas y me dijo, no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije, mi Señor, ahora puede usted hablar, pues ya tengo nuevas fuerzas. Entonces aquel personaje me dijo, he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar a Persia. Cuando yo termine de pelear contra él,
vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. Y en mi lucha contra él, solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ahora, yo le voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Amén. Hasta ahí la palabra. Bendito Dios, en tu nombre, Señor. Clamo a ti por todos los que estamos aquí presentes. Yo clamo en este momento, soberano Dios, para que tú abras nuestro entendimiento, nuestros 5 sentidos espirituales. Te pido, soberano Dios, que tú tomes control sobre cada uno de nosotros. Quita todo velo, toda ceguera espiritual, para que cada uno de los que están aquí presentes puedan despertar a tu palabra, puedan entender tu palabra, que tu palabra es viva y viene, soberano Dios, para traer libertad a tu pueblo, que viene para traer libertad a todos los que están aquí, para que realmente puedan vivir en victoria, ya no más oprimidos por las tinieblas. Abre el entendimiento y despierta a todo tu pueblo con los 5 sentidos espirituales. Despierta a tu pueblo, Señor amado, para que puedan entender tu palabra, para que puedan entender las artimañas del enemigo y que ellos no tienen que seguir viviendo derrotados, sino que tú los estás llamando en esta palabra, Señor, para vivir en victoria. Que seas tú tomando control en su mente, en sus emociones, en su corazón, en sus sentimientos, porque solamente tú puedes despertar a tu pueblo. Solamente puedes tú, soberano Dios, hacer un cambio en cada familia que está aquí representada. Toma control, Señor amado, sobre nuestras vidas. Toma control sobre cada familia, Padre. Toma control sobre este lugar, Señor amado. Y todo aquello que se levante de las tinieblas queda inoperante. Hoy clamo a ti por la victoria en todos los que están aquí, porque yo creo en un Dios de poder. Yo creo que tú nos has llamado para grandes cosas, para ser cabeza y no cola. Por eso clamo a ti, Señor amado, que tú quites toda ceguera espiritual en esta tarde y que tú le des libertad a todos los que están aquí. Que esta palabra lata en su corazón y en su mente, y que seas tú liberando toda persona, Padre, que está en esta reunión en esta tarde, y que seas tú dándonos el entendimiento. Porque solamente tú puedes quitarnos, Padre, toda religiosidad. Solamente tú puedes darnos la libertad. Solamente tú puedes sacar toda excusa, Padre, que el enemigo ha puesto en sus mentes, para que realmente puedan vivir como verdaderos hijos del Rey, como esos príncipes, Padre, que tienen derecho de heredar todo lo que el Rey quiere darle. Por eso en esta tarde, Padre, clamo a ti por una liberación mental de cada uno de ellos, para que puedan entender esta palabra dada por ti, maravilloso Dios. Toma control sobre cada uno de nosotros y que sea tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 ¿Lo creen? Bueno, amén. Entonces, quiero comenzar explicando lo siguiente. El ángel se le revela, se presenta frente a ¿quién? A Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Se sentía cansado, estaba mal, 21 días de ayuno, clamando por la libertad del pueblo, ¿verdad? Se sentiría oprimido, tenía sumamente dificultades para continuar con esa oración, porque estaba desgastado y no sentía la presencia de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces el ángel le revela que desde el primer momento que Daniel oró, fue escuchado. Desde el primer momento que Daniel oró, él fue escuchado y sus oraciones llegaron al Señor. Desde el primer momento, dice el ángel. Pero inmediatamente que él comenzó a orar por esa victoria en el pueblo, se levantó un muro. Y ahora quiero explicar por qué, a qué me refiero con el muro. El ángel también le dice y le revela que cuando él quiso acudir a la oración de Daniel, fue retenida. La posición de ese ángel fue retenida para que no se acercara a Daniel, porque lo que estaba operando en ese momento era, dice, que el principado del reino de Persia. En él significa que cuando él se pone, Daniel, a interceder por el pueblo, en ese momento se levantan las tinieblas para que Daniel no pueda sentir la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo? Pero Dios, dice la palabra, el ángel le dijo, el Señor te escuchó desde el primer momento, pero se levantó un muro para que tú no sintieras que Dios estaba contigo.
Ahora, miren lo que dice el ángel y le sigue revelando a Daniel y le dice, hubo una gran lucha espiritual y el Señor sabía y me mandó a mí, pero como yo no podía, me mandó a otro ángel más poderoso. Mandó al ángel Miguel para que me ayudara, para poder llegar a ti, para que tú sintieras la presencia del Señor. Pero era tan fuerte espiritualmente el espíritu, el principado de Persia, que no me permitía, había una muralla, había un muro. Eso le estaba diciendo el ángel. Y dice que esa presencia existió y lo atacó durante 21 días, sin saber cómo llegar a él. Pero como Dios sabía, le mandó un ángel más poderoso para ayudarlo. Dice que Daniel, el pasaje dice que Daniel sufrió, que tuvo debilidad, que se sintió impotente. ¿Por qué? Porque sentía que Dios no lo había escuchado. No sentía la presencia de Dios. Él estaba en esa situación en ese momento. Y como Dios es tan bueno, envía al ángel a que le dé la revelación para que pueda entender que Él siempre estuvo ahí. Ahora, en esa batalla, el ángel le dice que hay imperios territoriales bajo influencia de las tinieblas. Entonces, esas tinieblas lo iban a rodear de tal manera que él se iba a sentir cansado, pesado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces dice que esa influencia lo afectó directamente a él, porque él estaba intercediendo, porque él estaba orando. Aunque los principados tienen poder, yo vine a destruirlos, dijo el ángel, porque fui enviado por el Señor. Ahora, cuando en el versículo 20 dice, he venido, le dice el ángel, he venido, vino para revelarle que Dios trae siempre consuelo y comprensión. ¿Qué dije que vino a revelarle? Que Dios siempre trae consuelo y comprensión. Pero que la misión de él como ángel en ese momento era explicarle que había fuerzas que operaban en el gobierno, en la sociedad. Eso era lo que le estaba diciendo. Y que ese principado de Persia no es un líder humano, sino que es algo que viene de las tinieblas, amados. Eso es lo que le está diciendo. Pero que Daniel, a través de sus oraciones, iba a recibir las respuestas. Pero él tenía que conocer cómo ataca Satanás. ¿Cómo atacó? Que él se sentía que Dios no lo escuchaba, porque le puso como un muro donde él se sentía solo. Se sentía que Dios no estaba ahí, que Dios no le estaba respondiendo, que Dios no lo estaba ayudando. Ahí estaba el tema. Ahora, el ángel le dice, mi tarea no ha terminado, porque vine para revelarte a ti que el Señor desde el primer momento que tú oraste, escuchó. Vine a decirte que tú serás confrontado con espíritus territoriales porque tú estás orando, porque tú estás intercediendo. Eso no te aleja de sentir influencias de donde tú estás, del gobierno, de todo lo que tú vives como una persona que vive inmersa en la sociedad. Eso le estaba diciendo. Pero fíjense en que él le dice y le enseña a Daniel que esas fuerzas espirituales están alineadas. ¿Y saben cómo le dice que están alineadas? Porque le dijo, vengo a decirte esto, vengo a ayudarte, pero vengo a decirte que este espíritu de Persia se va y me tengo que ir yo porque va a levantarse el espíritu de Grecia. Entonces significa que Daniel tenía que entender que había espíritus territoriales que lo hacían a él detenerse. ¿Detenerse en qué? En la oración. Porque empezaba a dudar, amados, empezaba a dudar. Estoy ayunando, estoy orando y no escucho a Dios. Y el ángel vino a socorrerlo para que él pudiera conocer esa verdad. Ahora yo quiero
explicarles algo, que la lucha es real y continuará para todos. Pero ¿cómo lo confronto? ¿Cómo la enfrento? ¿Y de qué estamos hablando? Los príncipes que habla acá del gobierno de Persia y de Grecia son influencias que interfieren en el ambiente espiritual. ¿Les ha pasado de a veces visitar a alguien o ir a alguna institución o algo, empezar a sentir cansancio y bostezar y un pesar? Bueno, todos nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos perdone, amados, porque somos parte de la sociedad y esta sociedad ha permitido la ley del aborto, que es homicidio. Y la ley de tantas cosas que se traman y que es pecado. Cuando hablábamos ayer en el tema de la reunión de mujeres, el Señor trató con cada una con un buen mensaje. Yo no tengo la vida en el momento que nací y que lloré. Mi vida comenzó en el vientre de mi madre cuando me gestaron. Por algo, amados, nosotros sentimos. Hay situaciones y problemas emocionales que esos bebés los reciben desde el momento que su mamá los gestó. Por eso la mamá en esos 9 meses, ¿cómo tiene que estar? Tranquila, contenida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque afecta al bebé. ¿Por qué nos engañamos? Entonces, como nosotros no podemos estar dirigiendo el país, sí podemos estar pidiéndole perdón a Dios. Que el Señor perdone y que tenga misericordia, porque el Señor después, cuando trae justicia, nosotros somos parte de una sociedad. Tenemos hijos a los que tenemos que orar y pedirle a Dios que Dios los guarde, amados. Porque ellos van a heredar todo esto y peor, porque hoy está todo permitido. Entonces, cada vez que voy a orar, decirle, Señor, perdónanos, perdona por visto que sea permitido, perdona. Mi parte de la oración tiene que ser perdona. Perdona por la ley del matrimonio igualitario, perdona, porque soy parte. Amado, yo soy empleada pública, soy parte. Pero tengo que orar para que Dios tenga misericordia por aquellos que apoyan todo este tipo de cosas, porque va a afectar a nuestras generaciones. Ahora, quiero que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que Daniel en su palabra nos dejó como revelación? Ese ángel le dice, el espíritu de Persia, amados hermanos, significa y tiene que ver con todo lo que tiene con, la resistencia. Todo lo que tiene que ver con la resistencia a la palabra de Dios, a la luz. Es todo aquello que se levanta contra los principios familiares, contra determinados valores y trae infinidad de consecuencias que las que ya vivimos. Pero cuando nosotros vamos a pensar en el plano político y cultural, yo no voy a hablar de eso, solo estoy explicando cómo influencian estos espíritus, se manifiesta en estructuras que tienen que ver con el autoritarismo y la opresión. Ese es el espíritu de Persia. Ahora, el espíritu de Grecia, que es lo que quiero hablarles ahora, tiene que ver con el orgullo intelectual, con la sabiduría falsa, con deseos de conquista y expansión, que no parece que fuera nada malo, ¿verdad? Pero el problema es que sin importar las consecuencias. Ay, ¿vieron? Ojo con lo que a veces estamos y nos venden y hay ciertas cosas que decimos, caemos en esas mentiras sigilosamente, porque si yo te digo a ti que no es algo muy importante, el deseo de conquista, de expansión, ¿verdad? Pero a veces es como un contrato, la letra chica no la leemos, donde dice, sin importar. ¿Sí? Por eso a veces el pueblo sufre, por eso aquellos que tienen menos sufren más. ¿Vieron? Entonces estamos hablando de situaciones espirituales que hay que tenerla clara. Habla también de lo que tiene que ver, estoy hablando del espíritu de Grecia, un espíritu que busca controlar las naciones y también la mente humana. Amados hermanos,
a veces tengo que ser cuidadosa con lo que digo acá. Pero manipulan y demasiado con la educación. ¿Qué le están enseñando a nuestros niños? ¿Qué le están enseñando a nuestros adolescentes? ¿Qué les enseña? ¿Qué les enseña que yo no puedo hablar de Dios en mi trabajo? ¿Qué pasa? Que si ustedes me buscan en las redes no me van a encontrar con mi nombre y mi apellido. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está permitido y cuando es para hablar de Dios no? Piensen, los que saben en qué trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener libertad si no estoy haciendo nada malo? ¿Por qué puedo correr el riesgo de hablar y que me hagan un sumario y me corran? ¿Por qué? Entonces Daniel estaba ahí y el ángel le estaba hablando y explicándole a qué somos confrontados. ¿A qué somos confrontados? A veces yo salgo de mi trabajo y digo, no puede ser, teniendo la solución, yo no puedo creer que esta situación, estos adolescentes, de estos jóvenes, no puedo creer que yo no pueda dar y explicar y decirle más que escuchar, y soluciones que es llegar a los pies de Cristo. Es aprender a perdonar a las familias y entender, ¿entienden? Entonces miren qué pasa acá, y quiero detenerme en esto, quiero invitarlos a buscar Ezequiel capítulo 22 versículo 30, que esto es sumamente importante. Y quiero que ustedes entiendan que Dios tiene el control absolutamente de todo. El Señor tiene el control. El Señor responde a cada oración, pero mi oración no puede ser egoísta. Escuchen lo que les voy a decir, mi oración no puede ser egoísta. Yo venía para la iglesia y le dije a Nico, te pido si podés seguir, que quiero pasar. Y nos fuimos a una parte a orar. Entonces me dio una inquietud por ese lugar. Y ahí seguimos orando. Y yo seguí orando. Por eso yo llegué más tarde. Porque me dio una inquietud, amados. Y nosotros tenemos que orar sin ser egoístas. No solamente por el esposo, por la mamá, por los familiares allegados a nosotros. Entender que hay una realidad. Entender qué está pasando con nuestra juventud, que es nuestra. Es nuestra juventud. ¿Qué está pasando? No pensar solamente en nuestros hijos, porque nuestros hijos son parte de la sociedad. Y si la sociedad empeora, nuestros hijos van a sufrir más que lo que sufrimos nosotros. Entonces tendremos que ponernos en la brecha a entender qué está pasando. Entonces, toda esa influencia espiritual nos afecta a todos. A todos, ninguno de ustedes está libre. ¿Cómo está el ambiente de nuestro trabajo? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo salimos? ¿Cómo llegamos? Amados, nos afecta a todo. Y esta revelación para Daniel le estaba diciendo que él estaba orando y estaba siendo afectado con lo que estaba alrededor, lo que estaba operando en ese gobierno, en esa sociedad. Lo que opera ahí afuera nos va a afectar a todos nosotros. Y lo espiritual se está manejando de una manera terrible por no conocer quién es realmente Satanás y cómo opera. Entonces, acá me quiero detener en algo sumamente importante. Fíjense en que si el ángel no se le presenta a Daniel, Daniel levanta ese ayuno y dice, Dios no me habla, Dios no me quiere contestar. Y así nos vamos por la vida deslizando y cuando queremos ver ya no nos congregamos, no buscamos a Dios ni oramos, porque ahí operó las tinieblas. Y Dios por misericordia envió el ángel para que entendiera que ahí estaba
lo que lo rodeaba a él. Dios estaba desde el primer momento escuchándonos todos, a todos nosotros. Pero el enemigo levantó esa muralla, ese muro, para que él se sintiera que estaba solo, que no estaba contenido, que no escuchaba, que Dios no lo escuchaba. 21 días, imagínense, en 21 días. Entonces, por amor y misericordia, amados, muchas veces Dios nos habla a través de una prédica, un mensajito de un hermano que te manda y te dice, ¿qué pasó que hace un mes que no te congregas? ¿Qué pasó en esto? ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Es Dios. Así como Dios mandó a estos ángeles a que le hablaran y que él pudiera entender el problema espiritual que se estaba enfrentando. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha. Miren lo que les voy a leer. Vamos acá. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice así, voy a leer la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, y que les proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos, para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Daniel estaba orando por la situación del pueblo. Recuerden que todo el resumen en ese video de los capítulos anteriores al que estamos leyendo, Dios lo sostuvo. Este es el Daniel que sus amigos fueron puestos en el horno, es el Daniel que fue tirado en el pozo de los leones, pero Dios lo sostuvo. Pero él ahora estaba en otra lucha. Pero acá la palabra nos habla de que Dios espera por intercesores. ¿Qué es un intercesor? Una persona que ¿qué? ¿Qué hace qué? ¿Qué? Que intercede. ¿Pero qué es interceder? Es orar. Me voy a parar y le voy a decir, Señor, te pido por fulano, te pido por mengano, te pido por mi sociedad, te pido por mi trabajo, te pido por los jóvenes. Te pido, Señor, que cambies la situación de mi casa, que cambies la situación de mi trabajo, que hagas algo. Eso es lo que está esperando el Señor. Pero no fueron mensajes y oraciones light. No. Estamos hablando de oraciones poderosas. Me voy a parar en la brecha y le voy a decir al Señor que esta situación en mi casa cambia. Que mi economía cambie. Que mi vida cambie. Pero no es una oración, acá estoy, Señor, lamentándome y tirado arriba de la cama. Tiene que ser una oración de corazón, de quebranto, de entendimiento, que Dios me llamó para ser cabeza, no cola. No cola. ¿Entienden, no? Nos llamó a ser cabeza. Ahora, Dios dice que buscaba intercesores. ¿Encontró alguno? No. Pero acá tenemos un gran ejemplo. Tenemos a Daniel que sí estaba orando, que sí estaba intercediendo, que sí se puso en la brecha. ¿Qué quiero decirles con esto? Tú tal vez estás orando, estás clamando, ya pasó un mes y tú estás luchándola. ¿Qué te quiero decir con esto? Sigue luchando, porque Dios dice en su palabra, no solo en este pasaje, en mucho, que desde el primer momento que un hijo se quebranta y busca de él, Él escucha. El gran problema que opera a mi alrededor. Daniel era un hombre que oraba, dice que 3 veces al día. Todo el tiempo estaba pendiente de la oración y no le importó lo que el rey, los edictos del rey. Ahora, yo quiero aclararles algo con esto. Él era un hombre que oraba, que se quebrantaba, que no dejaba puertas abiertas. Dejar puertas abiertas es fallarle a Dios, es ser desobediente. Él era un hombre obediente de la palabra. Él creía en Dios, él confiaba en Dios. Ahora, nosotros tenemos que confiar tan ciegamente en Dios, amado, que tenemos que ser obedientes a la palabra, no los pasajes que me convienen. Ay, no. Desde Génesis a Apocalipsis tengo que ser obediente a todo. La palabra que me gusta y la palabra que no me gusta. ¿Vieron? Nadie me dice amén. ¿Qué pasó? Me quedé sola. Debo ser obediente desde Génesis a Apocalipsis. ¿Qué van a decir ustedes? Amén. Si ustedes no lo creen, no puedo hacer nada.
Lo tienen que creer, que tienen que ser obedientes y querer y dejarse guiar por el rey para ser cabeza y no ser cola. Ahora, gloria a Dios, amado. La oración de Daniel es un ejemplo para nuestras vidas. Y él gana la batalla. Él gana la batalla. Ustedes sigan leyendo el resto de los capítulos. Él gana la batalla. Porque fue un hombre considerado, un hombre de oración. Y por amor y misericordia tenía un gran don. Él soñaba, tenía visiones, Dios le mostraba. Pero era un hombre, como todos nosotros, que tenía que vivir en la palabra del Señor. Ahora, en el versículo 19, para ir terminando, dice la palabra así: no tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, que Dios te ama. Yo diría, amén, gloria a Dios, que Dios me sostiene. Aunque hoy estoy viviendo situaciones difíciles, tal vez mis ojos naturales me desaniman, pero le estoy creyendo a que Dios dice que Él me escucha desde el primer momento. Y que es Él, por respeto, y acá quiero aclararles algo, amado. Nosotros no tenemos costumbre de venir y decirle a Dios: Señor amado, me presento ante tu trono con tu Hijo y te pido que tú envíes ángeles poderosos en batalla para guardarme, para protegerme. En otras prédicas, otras enseñanzas le he traído muchos pasajes bíblicos que dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios los envíe. Porque los ángeles están al servicio de Dios para guardarnos a nosotros, para protegernos a nosotros. Hay ángeles personales, hay ángeles familiares, hay ángeles ministeriales. Entonces yo soy la que tengo que pedirle a Dios que me ayuden. Porque este ángel que se presentó frente a Daniel necesitó la ayuda de otro más poderoso para destruir las tinieblas y ese muro que se había levantado alrededor de Daniel. ¿Qué muro se ha levantado alrededor de tu vida o en tu casa que te impide crecer? Cuando yo no crezco espiritualmente, amados, significa que eso va a traer también pobreza económica. Yo cuando crezco espiritualmente, voy creciendo en mi economía. Y a veces nos cansamos pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestra economía y no entendimos que primero se tiene que acomodar lo espiritual. Yo tengo que clamar por fe. Yo tengo que decir que esta miseria espiritual se termina. Y ahí tengo herramientas para orar y clamar para que Dios ordene lo demás. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? Entonces, hay una necesidad de perseverar para ganar la buena batalla. Yo no estoy mandando que hagan un ayuno 21 días. Yo estoy diciendo que este varón de Dios perseveró y un hombre de oración le costó. Lo leímos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos habla hoy? Comencemos a perseverar en oración. Si hay algo que tú le pedías a Dios y pasó el tiempo y Él no te lo respondió, es porque hay que seguir perseverando, porque ese muro que me rodea se tiene que derribar. Porque tal vez en nuestra familia se permitió determinadas cosas que hoy vienen a ser maldición para mi vida y le dio legalidad a Satanás para levantar ese muro. Y hoy quiero vivir en victoria y no puedo porque fueron muros que se levantaron por maldiciones generacionales. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo voy a hacer para derribar eso? Tenemos la enseñanza. Perseverar en oración. Y cuando siento que el enemigo no permite que yo pueda sentir la presencia, entender que Dios me escuchó desde el primer momento, que oré humillada, quebrantada. Ahí, ¿a quién tengo que acudir? A Dios. Dios, ayúdame, envíame ese ejército de ángeles para ayudarme a enfrentarme en esta batalla, para ayudarme a cómo vencer esta batalla. Que Dios nos ayude.
Y los voy a invitar, amados hermanos, a orar juntos. Ustedes saben que me gusta orar al final de la prédica. Y me gusta que yo comienzo a orar y ustedes repiten lo que yo digo. Y es un tema para estar juntos, unidos en la oración, en un mismo sentir. Porque quiero que hoy Dios trate con cada uno de nosotros y nos vayamos a nuestro hogar en bendición, realmente. Así que todo lo que yo voy a decir, ustedes lo repiten, ¿bien? Cuando yo diga amén, ustedes ya saben que yo después, ustedes no repiten más porque yo voy a orar por ustedes, ¿sí? Es solamente una parte de la oración juntos, ustedes repitiendo lo que yo digo. Y después yo oro por ustedes. Sí quiero pedirles, amados, que si van a orar, así, eso, ni se molesten. Tiene que ser con fe. Tiene que ser con fe. Porque si no, no tiene sentido. Y vamos a orar. Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos las gracias porque tú eres el Rey del universo y tu poder no tiene igual. Te reconozco como el único Dios que tiene autoridad sobre mí y sobre todo lo visible y sobre todo lo invisible. Hoy vengo ante ti con humildad y con fe, sabiendo que tú estás con nosotros y estás luchando nuestras batallas y enviando los ángeles para protegernos y para guiarnos. Padre Celestial, así como lo hizo Daniel, te pido que abra mi entendimiento, que resista toda maldición y que pueda vencer a toda tiniebla. Hoy te pido que tú envíes a ángeles poderosos a pelear por mí. Hoy te pido que envíes ángeles a pelear por mi familia y activa a las huestes celestiales para que destruyan toda fortaleza que me ataca, toda obra del enemigo, toda resistencia espiritual que se ha levantado contra mi vida, contra mi familia, contra mi vida espiritual, contra mi vida económica. Hoy la desalojo y te pido, Señor, que seas tú bendiciendo mi caminar. Te pido, Señor, que envíes a tus ángeles para que me protejan, para que me cubran, para que me guíen en cada decisión que tengo que tomar. Que tus ángeles destruyan cualquier influencia maligna que intenta desviarme de tu camino. Yo pido en este momento vivir en libertad, vivir en paz, vivir en gozo, lleno de tu presencia. Y en el nombre de Jesús, que tu luz y tu poder prevalezcan sobre toda oscuridad. Renuncio a toda fuerza demoníaca que se levanta contra mí. Queda inoperante y quedará delante de tu gloria, porque tú la destruyes. Y en el nombre de Jesús, invoco la autoridad de tu presencia sobre mi vida y que los ángeles, con su espada de fuego, destruya toda obra del enemigo contra mí. Padre, te doy las gracias porque tú estás conmigo, que tú tomarás control de mi vida, de toda circunstancia, y que el poder de los ángeles sea mayor a cualquier obstáculo. Que tu voluntad se cumpla en mi vida por medio de tu presencia. Clamo a ti
por el Espíritu Santo para ser libre, para que sea tu presencia sobre mi vida, sobre mi familia. Espíritu Santo, clamo a ti para que me llenes, para que toques mi mente, para que la limpies, para mis emociones, para que la limpies. Espíritu Santo, te pido por mi corazón, que si está dañado, que tú lo sanes, que tú lo restaures. Enséñame, Espíritu Santo, a perdonar, a no mirar al pasado y a entender que tú me has escogido, que tú me has llamado en este momento para cambiar mi vida, para buscar tu presencia. Y hoy te pido que seas tú liberándome de toda atadura, que seas tú, Señor, liberando mi familia. En el nombre poderoso de Cristo, cúbreme con tu sangre poderosa y derriba todo muro de incredulidad, todo muro que impide mi crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, bendito Dios.